Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Y aquí, a este lado del micrófono, Marina Febles, presentadora de este podcast y que traigo siempre, pues con mucho cariño y mucho amor, temas interesantes relacionados con estados alterados de conciencia, psicodélicos y sustancias psicoactivas. Y hoy quiero celebrar porque ayer día 20 de septiembre, se celebra el Día Internacional de los Hongos Mágicos. Y aquí se ha hablado mucho de hongos mágicos, muchísimo, pero bueno, creo que también puede ser interesante un episodio así cortito en honor y en homenaje a estos niños santos, que también se les llama, que han ayudado a tantas personas a superar problemas, a pasarlo bien o a entenderse, o incluso han tenido pues experiencias difíciles. Pero son una llave maravillosa para entrar en nuestra conciencia, y te quiero hacer un repasito por diferentes puntos, ¿no?, relacionados con estos hongos mágicos, que se llaman también hongos psilocibios o hongos psilocibes, que son los mayoritarios, digamos, que tienen esa sustancia que es la psilocibina, que nos lleva a un estado alterado de conciencia, aunque también hay otra familia, que es la familia de la manita muscaria, que también son otros hongos, que son esos hongos con el sombrero rojo y puntitos blancos que salían en David el Nomo, entonces, que está muy vinculado, ¿no?, a todo el folclore europeo, nórdico, etcétera. Bueno, pues esa manita muscaria también produce efectos psicodélicos. Pero me voy a centrar en los hongos psilocibes, que son los mayoritarios y los que hay más de 200 especies en diferentes lugares del mundo, pero hay que recordar que su lugar de origen, o donde más se encuentran, es en México, y que formaron parte de una cultura tan importante como la maya. Y seguimos teniendo parte de pueblos indígenas que siguen usando los hongos como parte de su cosmología y parte de su religión y de sus ritos. Entonces hay que mirar a México porque pues es donde más conocimiento de esta sustancia se tiene, donde, digamos, nace aquel comienzo para el mundo occidental del conocimiento sobre estos hongos. Y bueno, tenemos a María Sabina, que fue el referente en el uso de estos hongos, gracias a Gordon Wasson, que fue el que llegó hasta allí, que era un micólogo, que también era un señor muy conocido y que tenía mucho dinero y que estaba vinculado al mundo de los negocios en Estados Unidos. Y digamos que fue el que, con unas artes un poco, no sé, no muy limpias, consiguió convencer a María Sabina de que le dejara probar esos hongos, y de alguna manera pues fue haciendo publicidad de este nuevo hongo, ¿no?, que le parecía que era otro universo diferente, como efectivamente sabemos muchos que lo es. Entonces, estos honguitos, estos niños santos, como los llamaba María Sabina, son también clave. Ahora mismo estamos viendo un renacimiento psicodélico, ya hemos hablado también de esto, de los diferentes estudios que se están llevando a cabo con la psilocibina para el tratamiento de problemas de salud mental, de depresión severa, de trastornos de estrés postraumático. En Estados Unidos estamos viendo todo, en Estados Unidos y obviamente en otros muchos países, se está viendo ese movimiento científico en el cual estamos descubriendo todo el potencial que estas culturas ya sabían que tenían, pero que, como ya sabemos que nuestra sociedad, todo lo que conlleve algo místico o algo, digamos, difícil de aterrizar, nos lo tomamos todo como que no sirve o como que no tiene base. Pues la ciencia ahora está poniendo en su lugar a esta sustancia que contienen los hongos, y que me alegro tantísimo. Dentro de mí hay una felicidad tremenda, ¿no?, al ver estos cambios, y honestamente yo llego a esto muy tarde, llego pues hace un par de años, como mucho. De hecho todavía no se cumplen ni 2 años, y a mí me han transformado la vida, entre otras sustancias psicodélicas que también he tenido el placer de probar.
La realidad es que los hongos tienen tantas especies distintas y tantas variedades que los que son psilocibe pues tienen géneros como el agrocibe, el conocibe, el copelandia, la algalerina, el guerronema, el ginfomilus, el hidropona, en fin, hifoloma, perdón, no hidropona, no sé ni lo que digo, el micena. Hay un montón de tipos de hongos psilocibe diferentes y por lo poco que sé desde mi conocimiento como usuaria, insisto, yo ya sabéis que aquí yo no soy micóloga, ni soy psiquiatra, ni psicóloga, ni terapeuta. Yo soy usuaria con una curiosidad infinita por este tema que me espolea para seguir aprendiendo día a día, tanto de la parte científica como de la parte indígena, como de todos los aspectos relacionados. O sea, para mí intento que no se me quede nada al tintero. Y como siempre, pues pido disculpas a los especialistas que a lo mejor a veces digo alguna cosa que no es 100% perfectamente dicha. Pero bueno, me perdonáis, ¿vale? Porque uno es usuario. Yo siempre hago este disclaimer, aparte del final del episodio a nivel legal, pues porque, oye, no quiero que nadie venga a ponerme la cara colorada, porque yo hago lo que buenamente puedo e intento también documentarme de la mejor manera posible, ¿vale? Así que estos honguitos, como vienen o sea, inicialmente hay un montón de países que tienen hongos, sobre todo pues en Estados Unidos y Canadá también hay como 22 especies, en Europa hay como 16, en fin, o sea, hay una buena distribución, aunque obviamente en México la mayoría está allí, son 53 casi que se encuentran allí. Entonces, en agosto en concreto es como la época en México para recoger los hongos, que se le ha llamado hongosto. Y se celebra y bueno, pues la gente va a recoger sus honguitos. No tienen por qué ser psilocibe necesariamente, pueden ser otro tipo de setas, de hongos, etc. Hay que recordar que cuidado con recolectar este tipo de hongos en la naturaleza y no saber identificarlos, que hay muchos hongos que son venenosos, ¿vale? O sea que cuidadito, porque yo pertenezco a muchos grupos en diferentes redes sociales donde mucha gente pues saca una foto, la sube y esto se puede comer, esto da efecto y tal. Y bueno, pues hay que tener mucha seguridad con lo que se toma. No se puede comer un hongo por ahí sin saber lo que se está tomando, porque luego vienen los disgustos. Al final ya sabéis que también hay un movimiento que se inició en Silicon Valley hace unos años, toda esta gente, ¿no?, del mundo de la tecnología y demás, de hacer microdosis de psilocibina, de hongo. Yo misma lo he probado, yo misma he sido mi propio conejillo de India y no puedo estar sino contentísima con ese proceso y espero que pronto podáis ver una cosa que estoy preparando relacionada con microdosis de psilocibina. Entonces, se pueden tomar microdosis de hongos o se pueden hacer dosis normales de hongos, bueno, normales, todo lo que tú quieras poner. Ya sabemos que depende mucho del peso, la constitución, de la sensibilidad que tenga la persona. Y en mi caso, lo máximo que he tomado han sido casi 5 gramos, que roza lo de la dosis heroica. Y la verdad que estoy cada vez más... no sé cómo decirlo. Tengo como un especial cariño a los hongos porque, a pesar de que son muchas veces impredecibles, porque a cada persona le dan de una manera, tienen ese poder de presentarte lo que tú necesitas, aunque tú lo hagas de una manera, digamos, más académica o más terapéutica, ¿no?, de seguir un proceso para tomar hongos. Al final es una sustancia que te presenta lo que necesitas resolver o lo que necesitas trabajar. Son bastante peculiares. Son bastante peculiares. Por lo que he podido observar en mí y en otras personas, digamos que de alguna manera son más impredecibles en el efecto y cuesta, digamos, en mi opinión, prever lo que pueda pasar, ¿no? No significa que vaya a pasar nada malo, significa que pues cuesta. Hay veces que puede darte por reírte, en otros momentos puede darte pues por evocar recuerdos complicados, o en mi caso, por ejemplo, cuando tomé esa cantidad de hongo, pues ser transformadores para resolver pues ciertos asuntos personales o incluso trauma, etcétera, ¿no? Y yo pues no puedo estar sino agradecida a estos niños santos de haberme guiado por un camino complicado, ¿no? Y estoy sumamente satisfecha y hay
tengo mis planes, ¿no? Para hacer sesiones cada X, ¿no? Yo siento el llamado. Yo cuando, por lo menos, aunque esto suene a magufada, ¿no? Y la gente pueda pensar que, bueno, que no tiene mucho sentido, pero la realidad es que no es una sustancia que tome todos los días, aunque cuando hago mis procesos de microdosis, obviamente toca cada X, o sea, está programado. La realidad es que cuando siento que tengo que resolver algo, desde luego están a mi servicio y estoy infinitamente agradecida de tener esta herramienta que por el momento, no digo nunca de este agua no beberé, por el momento ha sido siempre experiencias complejas, pero no experiencias malas para mí, ni difíciles. Han sido muy transformadoras y muchas veces yo lo he hablado aquí en el podcast y demás, que ese estado de dificultad pues te lleva a un crecimiento tremendo, ¿no? O sea, al final muchas veces los viajes más difíciles son los más transformadores, ¿no? Entonces veo un potencial y bueno, gracias a grandes documentales en grandes plataformas como How to Change Your Mind, Cómo cambiar tu mente en Netflix, Fantastic Fungi. Fantastic Fungi. Y gracias al trabajo de micólogos internacionales como Paul Stamets y otros tantos, se ha popularizado el uso de los hongos y ahora mismo una tendencia a nivel mundial. No solo los hongos psilocibe, sino otros muchos hongos que tienen un carácter medicinal que se están popularizando en muchos lugares del mundo y están siendo parte de este nuevo movimiento que se llama nootrópico, que son estos complementos alimenticios que contienen hongos medicinales que no son psilocibe. Insisto, no tienen psilocibina, no tienen ese componente psicodélico. Entonces, estamos viendo un renacer, los hongos están por todas partes. El conocimiento, de verdad te recomiendo que veas ese documental de Fantastic Fungi, luego sigas por How to Change Your Mind, el resto de documentales, y como han llegado al gran público, pues cada vez hay un interés mayor en esta sustancia, un interés mayor en el cultivo inclusive de estos hongos, aunque hay que recordar que están clasificados como ilegales, o sea, como una sustancia que está clasificada en el Schedule 1 como pues eso, prohibida. Entonces, ¿qué pasa? Que pues eso, su cultivo, por ejemplo en España su cultivo está prohibido, pero puedes tener esporas o puedes tener los panes, ¿no? Y a nivel micológico está muy bonito porque tú tienes un interés de investigación o de cultivo, pero claro, no te los puedes comer, no los puedes tener. O sea, que es como siempre un vacío legal. Aquí en España tenemos siempre este rollo de que no hay nada claro. Así que es un honor que el 20 de septiembre se celebre este día, porque es que, ¿qué te puedo decir? Ojalá se celebrara más días de este tipo como el 420 con el cannabis, el día del LSD, etc. Todo, ya sabemos que tenemos 365 días del año y que están llenicos de celebraciones y pues eso, jornadas de reflexión o recordatorios sobre ciertas enfermedades, etcétera y tal. O sea, que esto es muy guay. Que se recuerde a los hongos, ¿no? A los psilocibe en concreto. Y los muscaria también, los amanita muscaria. Es que piensa que están tan entretejidos en nuestras costumbres, en nuestras culturas, ¿no? En muchas culturas del mundo ancestrales. El mundo indígena en ciertos países de Latinoamérica y Centroamérica, como diferentes culturas que han crecido y vieron su renacer y sus momentos de gloria gracias también a los hongos. Los hongos estaban ahí, ¿no? Y luego hay teorías como la de Terence McKenna del mono drogado, ¿no? Que se dice, ¿no? O él sostiene que el crecimiento del cerebro en la antigüedad, ¿no? Cuando éramos todavía monos, el mono comió hongos y su cerebro creció. Entonces, yo creo fervientemente en esa teoría. Me encanta a nivel evolucionista. Me parece que tiene mucho sentido y que aunque nunca lo sabremos con seguridad al 100%, pero creo que sí, que están ahí, ¿no? Que por qué no son comida, ¿no? Y por qué un animal no se lo llevaría a la boca para comer. Y ya sabemos, además, y tenemos claro cómo hay especies animales que consumen sustancias
para sentirse mejor a nivel evolutivo, por muchísimos motivos, por lo cual es natural, es totalmente natural que el ser humano también sea consumidor de ciertas sustancias que elevan la conciencia, que te permiten ver el mundo de otra forma para sobrevivir, ¿no? Y para evolucionar. Por lo cual, bienvenidos esos hongos y bienvenidas esas sustancias, ¿no? De hecho, veo también un movimiento, ¿no?, de gente que reniega de cualquier sustancia diseñada en laboratorio y abraza lo natural como si fuera mejor. Hay que recordar que estas sustancias, digamos, diseñadas en laboratorio, en general, no digo obviamente todas, en general provienen de una sustancia natural. Por ejemplo, la mescalina, el MDMA proviene de la mescalina, el LSD proviene de un hongo que no tiene, que tiene también capacidad de psicodélica, si lo quieres llamar así, que es el cornezuelo, y de ahí se extrae esta molécula que se convierte luego en el LSD. O sea, que todo tiene una base en la naturaleza, pero ha habido químicos y bueno, psicofarmacólogos que han trabajado en sustancias para mejorar nuestra capacidad o aliviarnos de ciertos problemas, ¿no? Entonces, no hay, salvo que sean 100% producidas en laboratorio, y aún así, cuántas cosas producidas en laboratorio nos tomamos día a día. O sea, el que se toma un paracetamol, el que se toma cualquier antiinflamatorio, eso está producido en laboratorio. Entonces, cuidado también con que es lo natural y todas estas cosas. Que cada uno elija lo que quiera, pero que sepamos que tiene una base natural. Todo lo que tomamos o todo lo que se ha diseñado en laboratorio a nivel de este tipo de sustancias sale de moléculas de la naturaleza. Entonces, bueno, pues solo quería hacer este pequeño homenaje a estos nuestros amigos, estos niños santos, estos hongos psilocibe que a mí, por lo menos personalmente, me han traído tantas alegrías para ser mejor persona, para ser mejor ser humano, ¿no? Y porque tener estos momentos de trascendencia tan místicos, ¿no?, y tan especiales como estando en este plano existencial, ¿no?, estando viva y estando completa y sana, y poder tener estos viajes hacia mi subconsciente para resolver tanto problemas personales como para ver el mundo desde una óptica muy especial. ¿Qué puedo decir? Muy especial. Así que no me complico más con este episodio, solo a animarte a que investigues un poco, veas estos documentales de los que te hablaba, que, no sé, que abras tu mente a entender un poquito más de esta parte de la naturaleza, ¿no?, tan especial, y que, bueno, y que si un día te decides a probarlos, pues que sepas que hay muchísimos episodios en este podcast en los que se habla de dosis, se habla de microdosis, se habla de muchísimas cosas, incluso de cómo tomarlos para evitar pues ciertos efectos secundarios, etcétera. Pero me parecía importante, no sé, hacer un recordatorio así un poquito más personal o más cercano sobre estos hongos y que lo celebremos juntos, ¿no? Que al final sepamos que están ahí y que es muy probable, por lo menos esta es mi predicción de Bruja Lola, de que van a cambiar muchas cosas en la sociedad. En el momento que aprendamos a convivir y a dejar de pensar que la gente no tiene capacidad para autogestionarse, veremos cambios muy, muy, muy interesantes. Y bueno, poco más. Solo recordarte que me puedes encontrar en redes sociales, en Twitter como @msicodélicas, en Instagram, perdón porque hoy estoy un poco distraída, en Instagram como Mujeres Psicodélicas, y me puedes escribir hablando de lo que quieras relacionado con psicodelia, por favor, porque hay otras cosas que ya yo no puedo cubrir. Contándome tus viajes, contándome tus experiencias, lo que quieras, al email hola@mujerespsicodélicas.com. Y te recuerdo que al final del episodio hay un disclaimer legal que mencionaba antes y que es muy importante, de verdad, que escuches, porque aquí yo no te invito a que hagas nada, tú haz lo que te dé la gana, pero que sepas que yo no te instigo a tomar ningún tipo de sustancia ilegal. Y échale una escuchada a ese mensajito y te emplazo a que nos escuchemos en el siguiente episodio y te deseo que estés muy feliz y que disfrutes la vida, que son 2 días. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Besitos. ¡Chao!
Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.